Argentina, Brasil, Colombia y Perú avanzan en materia energética, importantes proyecciones para este 2022 en materia de gas y petróleo, mientras en Bolivia se vive una declinación de los principales campos de gas, hay preocupación en materia de reservas, hay incertidumbre en lo que viene a ser el tema de la modificación a la ley de hidrocarburos. En ese contexto, hoy vamos a analizar el tema con don Pedro Torquemada, analista de lo que viene a ser newstime.bo. Le damos la más cordial bienvenida, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Hilton. En el contexto regional, ingeniero, ¿cuál es el análisis que se tiene y qué evaluación y proyecciones se puede contemplar en este momento en materia de hidrocarburos? Ok. Puedo partir un poquito de 2020, principios, cuando teníamos un problema muy serio con el precio del crudo, ¿no es cierto? Y los países estaban muy complicados en temas de recursos económicos, porque quierase o no, toda Latinoamérica depende en gran parte de su economía de la producción de petróleo que tiene cada país, ¿no? En ese sentido, estuvo un poco apretado todo, pero luego ha habido un incremento importante que tuvimos el año pasado y lo tenemos actualmente. Y los países han sabido conceptualizar bien el modelo y tratar de sacar ventaja para poder generar recursos para su población. Por ejemplo, Argentina, donde todo el mundo decía que vaca muerta era eso, una vaca muerta, y que en realidad no era muerta, ¿no es cierto? Hoy se ha visto que está vendiendo 10 millones de metros cúbicos a Chile tranquilamente, y están proyectando el gasoducto que va a ir al Brasil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado ventaja de la situación actual para poder mejorar su posición en el contexto latinoamericano para el sector hidrocarburos. Aparte de que ha hecho una apertura importante al sector privado para poder desarrollar con mayor rapidez esos activos, ¿no? Brasil creo que ha sido el mejor de la región, porque lo primero que hizo fue empezar a deshacerse de los activos que no le daban dinero, ¿no? Empezó a vender acá plantas, Petrobras, empezó a vender plantas, empezó a vender campos, a devolver, y toda la cosa fue creando recursos para su propio desarrollo interno. Hablamos de presal y la parte del Amazonas que tiene los campos importantes para tratar de cubrir su propio mercado interno. Y además liberó el monopolio de la compra-venta de gas para todo el esquema. Y ahí participa mucha gente para poder ganar mercado, entre ellos nosotros, pero que lamentablemente no tenemos las reservas necesarias para poder trabajar de una manera agresiva que nos permita copar el mismo mercado que teníamos antes, 30 millones de metros cúbicos, ¿no? Nos vamos para arriba en Colombia. Colombia también ha arrancado muy bien con el tema de los proyectos pilotos de no convencionales, que son algo que son importantes para poder ampliar el espectro de recursos que tiene ese país y poder exportar como lo está haciendo hasta ahora. Ecuador también tiene el mismo criterio, tiene su producción de petróleo vendida a China ya por adelantado durante 3-4 años. Sin embargo, tiene el mismo problema que nosotros, el tema del combustible para el uso, tiene que importarlo y subvencionarlo. Entonces, y ese balance económico lo está matando, digamos. Está muy en el equilibrio, por lo cual es algo que ellos tienen que ver cómo lo van a solucionar. Venezuela es también de producir millones de barriles, ahora con 320.000 barriles por día, tiene problemas serios, pero tiene que empujar para aprovechar los precios que tenemos actualmente. Obviamente Venezuela es un caso muy particular porque no es que no tenga el crudo, sino simplemente que está coartado, está presionado, está bloqueado, políticamente está bloqueado.
Y eso no es bueno, digamos, porque al final de cuentas el que termina mal es el pueblo, ¿no es cierto? Es el ciudadano. O sea, eso no está bien, digamos, bloquear a un país por un tema político. No es correcto. Argentina es el principal país que lleva en este momento el liderazgo en correcto, cuanto a, sí. La Argentina ahorita lo que se ve, usted lee todos los días, perforaron 1000 pozos acá, 300 por allá, entonces es algo que están, ellos son pese digamos a su política también nacional que tienen, están activando. ¿Puede quitarle el sueño a Argentina, Bolivia en cuanto a la exportación de gas? Ya se lo quitó yo. Está Brasil, Chile. Sí, ya se lo quitó. Todo por la falta de política. La Argentina a usted y a cualquiera, el argentino en realidad como persona, ¿sabes qué? No, déjalo, vamos a ver cómo hacemos, para acá lo arreglamos, pero te das la vuelta y lo haces. Así es, no hay amigos ahí. Y en la industria no hay amigos tampoco. Por lo tanto, Argentina va a crecer con ese tipo de cosas. Y está muy bien, digamos. El gran problema somos nosotros. El gran problema somos nosotros que no tenemos un norte. Hasta hoy día no tenemos un norte. Aterricemos en Bolivia, ingeniero. ¿Cuál es la situación de nuestro país en este contexto? ¿Cuántos pozos de exploración hay? Tengo entendido de que hay un fracaso en cuanto a nuevos descubrimientos, hallazgos. ¿Cuál es el panorama que se observa? Más allá del anuncio del ministro de Hidrocarburos, el mismo presidente YPFB, en el sentido de que iba a modificarse la nueva ley de hidrocarburos, pero no hay nada al respecto. Ya. A ver, nosotros tenemos un problema bien serio, muy, muy serio. ¿Sabe cuál es? Es la gente. ¿Ya? Esta empresa está manejada por gente que no sabe nada. No tiene la más peregrina idea de qué es lo que se debe hacer. Y se lo voy a demostrar con 2 o 3 ejemplos que se lo miran en el periódico y todo lo demás. Empecemos por la modificación de la ley. La ley de hidrocarburos es evidente que necesita ser adecuada, ¿ya? Pero los criterios más importantes a ser modificados no están en la ley. Están en la constitución política del Estado. Por ejemplo, los tipos de contratos, de todo tipo de cosas acá, que YPF tiene que tener el 51%, eso está en la constitución política del Estado y debe ser modificada a través de los métodos que siempre existen, ¿no? Entiendo que es no es referéndum, una constituyente, ¿verdad? Para hacer modificaciones y eso lleva tiempo. Tienen que ponerse de acuerdo en un montón de cosas, por un lado. Por otro lado, la ley misma de hidrocarburos establece algunos parámetros que sí se pueden mejorar. Por ejemplo, 15 años que tenemos de esa ley ya operando. Los tiempos en la zona tradicional de exploración son de 7 años. Con el avance de tecnología y todo lo demás debían ser reducidos a 3 para poder activar mejor la economía, ¿no? Para poder activar mejor la economía, y las no tradicionales en vez de 10 debería ser 5 o 4, no sé, eso hay que estudiarlo, pero hay que bajar, porque no puede ser que nosotros demos y el otro no ponga nada, ¿no es cierto? O sea, hace unos días, un mes atrás, se ha incrementado el incentivo de hidrocarburos por petróleo a $50, ¿sí? Oh, milagro. Al día siguiente, un campo empieza a producir el doble. ¿Ah? Entonces, ¿por qué fue eso? Estaba restringida su producción. Usted está restringiendo la producción de un campo que pertenece a un país, ¿verdad? Y sabe que ese país está importando combustible. ¿Dónde se ve eso? Entonces, ¿para qué están acá las empresas? ¿Están para joder? ¿O están para coadyuvar al desarrollo del país? No sé cuántos campos más pueden estar en esa condición. Pero es un ejemplo clarito que está documentado. Y dice todavía, declara, no sé si es el ministro, que por la ley tanto se duplicó la producción. No hay una parte en el mundo que una ley le haga duplicar producción. La producción se duplica perforando.
la práctica. No hay otra cosa. Por eso. Ahora, el tema de los pozos es un tema serio. Ahorita entiendo que hay como 7 pozos en producción, en perforación, de los cuales 3 están parados y 4 están con diagnóstico reservado. Después están como con COVID. Están ya. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué 7 y por qué no 20 pozos? O sea, YPFB es la dueña del 70% de los bloques exploratorios en el país. Están para que ella los haga. En 15 años ha hecho 3 pozos. Entonces, si usted se da cuenta, si no perfora, no hay producción. No hay resultados positivos. No es que sean resultados negativos. Simplemente no hay resultado. Bueno o malo, no hay porque no perforó. No hizo, no tuvo la capacidad de decir el año 2009 voy a hacer 10 pozos, el 2010 voy a hacer 15. Y así, como el operador principal del país y el más interesado, debió haberlo hecho. Y en ese contexto se habla de nuevos proyectos, se habla del tema de una planta de biodiesel, se habla de petroquímica. ¿Realmente es necesario estos proyectos? ¿No se debería hacer énfasis en más proyectos de exploración para descubrimiento de nuevas reservas en el país? Le comento una cosa, que cuando yo formaba parte de la corporación, 2009, 10 más o menos, planteamos hacer una planta para convertir gas en líquido. Producíamos 60 millones de metros cúbicos y no quisieron. Cuando había. No quisieron, ¿por qué? Y tenía sentido, porque el gas se estaba vendiendo a buen precio, todo. Entonces tenía sentido, digamos, no hacerlo en ese momento. Pero cuando uno ve proyecciones, tiene que empezar a pensar en esas cosas. Hoy en día hay una planta que produce urea, ¿verdad?, que está trabajando a 50-55% de su capacidad. Es decir, de los 2100 está vendiendo 1050, 1100 por ahí. Bien. Está reactivándose porque está vendiendo a buenos precios, aunque paga mucho a su gente que no es boliviana, entre otras cosas también. Y están planificando una nueva planta. O sea, esa nueva planta, ¿dónde va a vender el producto? Si la actual no puede vender todo. Pregunta. Está esperando 30-40%. Por ahí nada, pues. Si usted tiene 50% trabajando en una planta y la otra la tiene nuevita ahí, con que incremente a 80, cierra todo el mercado, o a 100, pero esta no se va a mover, porque no puede vender 50 de acá y 50 de acá. Esta sería la estupidez más grande, ¿no? Si es lo que están pensando, son totalmente malos, son malos. Entonces no es esa la forma de mirar. Por eso le decía, le tengo unos ejemplos para eso, de lo que no tenemos norte. Ahora, ¿qué es lo que el país más necesita en este momento? ¿Dónde está perdiendo plata el país ahora, hoy en día? En combustible. En la importación. En la importación de combustible. Se ha vendido aproximadamente, en términos de dinero, 1.300, 1.400 millones de dólares en exportación de gas y venta. ¿Ya? ¿Sabe cuánto fue en dinero la importación de combustible? 1.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué? Agarro el gas, lo vendo, me dan la platita, pago combustible. Entonces, no hacemos nada, ¿no es cierto? Evidentemente no se nota, porque la distribución de los ingresos por gas es a través de una ley, regalías, IDH, pero lo que van a pagar para combustible lo saca del otro bolsillo. Lo saca del otro bolsillo, lo pone, y si usted diría, con lo que vendo gas, compro combustible, le queda nada de plata. Así estamos. Y si usted proyecta cuánto va a subir el combustible en volumen, en consumo los próximos 10 años, estamos fregados si no hacemos algo, ¿no? ¿Por qué? Va a haber ampliación del área agrícola. Hay autorización para 8 millones de hectáreas adicionales para el área agrícola, ¿no es cierto? Y eso consume diésel. Los tractores, los equipos, consumen diésel.
no lo van a mucho traer subsidio. no lo van a hacer a pila, digamos, ¿no? Porque no hay. Ese es el análisis del contexto regional, aterrizando en Bolivia. Desalentadoras las noticias que nos da a conocer el ingeniero Torquemada. Habrá que tomar serias acciones, un plan que sea realmente con proyección en el mercado, tanto nacional, mercado interno como internacional. Si usted gusta agregar algo, ingeniero, adelante. Vamos a agregar una cosa más que es muy relevante en este caso de las normativas de modificación de la ley y demás. Está la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Pero si usted se fija en las operaciones de los equipos, la ley de hidrocarburos tiene que ver en la relación YPF-empresa, fundamentalmente, ¿no? Y Estado, nada más. Lo que molesta al esquema acá no es eso. En tiempo es la burocracia del sistema. Usted tiene pozos ahorita perforando que han empezado desde su idea general de permiso ambiental hace 7 años. O sea, aquí hay que modificar los sistemas de obtener permisos ambientales. Hay que modificar los sistemas de movimiento de equipo en zonas protegidas, en áreas protegidas. Y hay una serie de cosas administrativas que se pueden modificar, porque no es posible que usted tenga que ir al Ministerio de Hidrocarburos a traer un tema ambiental. Se lo autorizan, tiene que ir al Ministerio del Medio Ambiente para sacar otra vez, y que ellos le miran, le observan y le miran por todos lados. Y después termina eso, tiene que ir a la ABT para que le den el permiso de desmonte, si es que corresponde. Llega al lugar donde tiene que trabajar y está la gente ahí parada, dice usted no entra. Entonces eso hace que un pozo que se debe perforar en 6 meses se tarde 3 años. Entonces cuando usted tarda 3 años, todo ese periodo es consumo y se van disminuyendo. Las reservas ahora están muy bajas, ¿no? Esperemos que se puedan... Tenemos suerte, entre comillas, digamos, porque hemos vendido muy poco. Hemos vendido muy poco porque han ido cambiando las adendas, ¿no es cierto?, de YPFB, y ahora tienen ese problema serio de la adenda número 6, en que YPFB o YPF, o Argentina, no acepta la propuesta de YPFB para disminuir el volumen, si no me equivoco, a 8 millones. 8 millones. Y le digo que no. Entonces le pidieron un mes. En un mes van a conseguir 3 millones de metros cúbicos. ¿Qué van a hacer? Difícil. Complicado. Entonces va a ser un problema serio para la gente que ahora está manejando YPFB. ¿Y todo por qué? Porque siempre fue como el pillo, metieron la cabeza al hueco y que venga lo que venga. YPF debió perforar, hoy debería tener un presupuesto para perforar 20 pozos o 30 pozos en un solo bloque. El descubrimiento de Itacaraí, perforaron un pozo, sí, ahí está el pozo. Si descubrió, necesita producción, necesita diésel, necesita hidrocarburos, meta pues 3 equipos de una vez. ¿Qué está esperando para hacer 3 pozos más? Si ya está descubierto, desarróllelo. En vez de irse al norte acá, al Beni y hacer un pozo estratigráfico, que no le va a dar ninguna plata, ¿no? Esas cosas se hacen cuando los recursos sobran, ¿no? No cuando te está faltando hasta aire para respirar. Por lo tanto, es bien compleja la situación. Hay que ver si nosotros vamos a sellar con esto, Hilton. La planta de urea nueva tiene riesgo en el precio que vaya a vender cuando terminen, tiene riesgo en el costo de la planta y tiene riesgo en el curso. Si esa misma plata, para venderla va a tener que buscar dónde venderla, ¿no? Si esa misma plata usted la transforma el gas en líquido, o sea que en combustible, ya lo tiene todo vendido, va a disminuir su egreso por importación de combustible, lo tiene todo vendido. O sea, es una ecuación muy simple, o sea, falta de criterio técnico en la estatal petrolera.
O manejo Bueno, político, vamos a pensar que es eso. o manejo ¿Ya? político versus... Vamos a pensar que eso. Yo dejo, está bien, apoyo su idea, que es muy interesante, pero no creo. De todas maneras es así, Hilton. Tiene que ser así, y una recomendación final la aprovecho para Adelante. para darla. Cuidémonos, cuidemos la vida. Cuando usted tiene salud, el resto viene por la añadidura. Use barbijo, use alcohol, vacúnese si puede vacunarse, y si no, evite aglomeraciones. Es lo que podemos aportar como personas todos para evitar que la gente empiece a morir y a enfermarse y tengamos que estar guardados en casa durante mucho tiempo. Gracias, Hilton. Le agradezco, ingeniero Torquemada. Hemos querido comenzar con este análisis, la evaluación del sector hidrocarburífero en el contexto regional y de Bolivia particularmente, una situación muy preocupante en la que se puede dar en 2022 si es que no se adoptan las políticas claras, coherentes y prácticas para el bienestar de los bolivianos. Bueno, y aprovechamos también este mismo medio para enviar felicidad a todos los bolivianos. Un 2022 que sea exitoso y, como usted dice, a cuidarse porque está peor que nunca la pandemia. En ese contexto, bueno, queremos señalar de que hay también políticas del municipio, del gobierno, para reforzar la cuarentena rígida. Bueno, pero eso se lo verá más adelante. Le deseo lo mejor, ingeniero Torquemada. Igualmente, 2022 por usted muchas y su felicidades empresa, y que sigamos siendo sea analistas de este medio. Por supuesto, con todo gusto. Muy buenas tardes. Se pueda.